Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. En este video vamos a hablar del Papa Juan XXIII, el único papa que se tiene registro que realmente fue contactado por la luz. Dejó profecías y un legado bastante interesante. Un papa que, bueno, como prácticamente todos, tuvo sus nexos y sus lazos, ¿no?, con organizaciones no tan positivas. Ya sabemos que este cargo de papa, pues para llegar hasta allí, estas personas tienen que quizás hacer cosas o rodearse de personas u organizaciones que no es que sean muy de luz como tal. Sin embargo, al parecer el plan estelar, el plan de la luz, vio en Juan XXIII un espíritu que estaba capacitado para recibir ese contacto y poder difundirlo al mundo. Pero vamos entonces a profundizar en quién fue Juan XXIII y las profecías que dejó. Era conocido como el Papa Bueno. El nombre real era Angelo Giuseppe Roncalli. El Papa Juan XXIII fue sumo pontífice entre los años 1958 y 1963. Duró poco, 5 años al frente del Vaticano. Aparte de ser uno de los papas más carismáticos, realizó algunas profecías y es poseedor de un libro titulado La profecía del Papa Juan XXIII, la historia de la humanidad desde 1935 hasta el 2033. Una fecha curiosa porque muchos interpretan que esa sería la fecha del fin del tiempo que había profetizado Juan XXIII. 2033, una fecha muy cercana a lo de la agenda, el 33, que es un número, ya sabemos, utilizado dentro de la cabalística, la numerología, la edad de Jesús. Bueno, al final vamos a hablar un poco de eso. Otro de los detalles conocidos de la vida de este singular papa tiene que ver con su don para la profecía. Comenzó a mostrar estas capacidades no solamente cuando era papa, sino tiempo atrás. Se cuenta que en el año 1935, mientras se celebraba un ritual de iniciación en el templo italiano de la Rosa Cruz, es común que los papas pertenezcan a las Rosacruces, algunos a la masonería, siempre tienen este tipo de relaciones. Un joven sacerdote llamado Angelo Giuseppe Roncalli comenzó a hablar con una voz que no era la suya. El gran canciller de la orden, impresionado por el hecho, transcribió todo lo que el hermano decía y en 1976 publicó lo que escuchó en un libro titulado Le Profezie di Papa Giovanni. El sacerdote que había hablado, como ya se mencionó, era Angelo Roncalli, arzobispo de Mesembria, quien más tarde ascendería al trono pontificio con el nombre de Juan XXIII. Juan XXIII, además del tema profético, también es conocido por un contacto extraterrestre, que es el que al final habría terminado de encauzar el propósito que este espíritu podía tener. Pero de eso vamos a hablar ahora. El periodista Pierre Capri, quien publicaría en 1977 su famoso libro Las profecías del Papa Juan XXIII, confesaría que el material del libro, una quinta parte de las profecías que formuló Juan XXIII en el año 1935, le fue proporcionado por un anciano de barba blanca que le pidió permanecer en el anonimato. O sea que el documento profético de Juan XXIII, que habría redactado hacia el año 35, que es cuando él hace el compilado de profecías, se dice que este documento le fue entregado al periodista Pierre Capri, que es el que finalmente publica el libro en 1977, por un anciano de barba blanca, un señor que quiso permanecer en el anonimato. Él entrega las profecías a Pierre Capri y él es el que termina publicándolas. Increíblemente, muchas de las premoniciones formuladas por el Papa Juan XXIII hacia 1935 se fueron cumpliendo con el correr de los años, como el inicio del segundo conflicto bélico mundial, cuando el señor del bigote habría acabado con su vida, el lanzamiento de la bomba atómica, el fin del Imperio Británico, la expansión del comunismo, el asesinato del presidente John Kennedy y su hermano Robert, la elección del Papa Juan Pablo II y la caída del muro de Berlín, entre otros vaticinios, otras profecías, como la fecha en que supuestamente se produciría el fin del mundo, pues estarían por cumplirse. Hay una parte que se cumplió y hay una parte que todavía está por verse. Pero lo que se cumplió fue con matemática precisión. Eso es lo que más impresiona de las profecías de Juan XXIII, que desde el año 35 todo lo que él anunció se fue cumpliendo una cosa tras otra. Y ese es uno de los elementos que comienza a demostrar que lo que se le entregó a él a través de visiones y luego a través de contacto directo, obviamente pertenece a esa línea profética central, a esa línea profética original. Ahora vamos a profundizar en algunas de las profecías de Juan XXIII, pero vamos a hablar ahora sobre el contacto. El contacto
que él tuvo con seres extraterrenos. El Papa Juan XXIII escribió una serie de notas respecto al futuro de la Iglesia Católica, los cambios políticos que se avecinaban en el mundo, así como los símbolos en los cielos y en la tierra, que precederían a la segunda venida de Cristo con la consecuente restauración del reino de Dios en la tierra. Como sabemos, Juan XXIII no fue solamente un gran papa para la Iglesia Católica, sino que más aún fue un gran pensador y visionario que trató de modificar algunas de las estructuras de poder que dominaban el aspecto político y económico de la Iglesia. Pero lamentablemente no pudo o no le dejaron, ya que apareció muerto en su lecho en forma muy sorpresiva y lamentable. Esa es una de las cosas que se dice, que probablemente le hayan quitado la vida. Duró solamente 5 años, del 58 al 63. Era un personaje muy carismático, dejó profecías, estaba generando unos cambios bastante llamativos en la iglesia y de un momento a otro falleció. Al final no se esclareció al 100% qué fue lo que le ocurrió. Bueno, se dice que fue muerte natural, evidentemente, pero por las extrañas circunstancias, las personas se siguen preguntando si realmente lo que ocurrió ahí fue un atentado contra su vida. Vamos a hablar del encuentro que tuvo Juan XXIII con una entidad extraterrestre. Otro de los aspectos importantes de la figura de este papa es un suceso muy llamativo que le acontece, que marcó su vida y concepción respecto a la cosmovisión del universo y el hombre. Este suceso ocurrió en la localidad veraniega papal de Castel Gandolfo en 1961, solo 2 años antes de su muerte. Y este evento es revelado por el secretario y asistente papal 20 años después de su muerte en un seminario inglés. Es decir, hacia el año 93, año 94, es donde esto comenzó a revelarse de forma pública. Esto es una representación artística, como vemos acá, del Papa Juan XXIII con la entidad que lo contactó, con el ser que lo contactó. Vamos a ver cómo se describe este evento. Él estaba con su asistente. Él dice que el Papa y yo estábamos caminando a través del jardín una noche del mes de julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció volar sobre nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped a un lado sur del jardín. Entonces aquí llama la atención que la nave era oval y era luminosa. Vamos anotando las características para que veamos que este tipo de contacto fue por parte de las razas de la luz y no pues de los grises, ¿no? Y estas razas negativas que invadieron la Tierra. Estos seguro fueron pleiadinos. Cuando escribe que la nave es oval y que era luminosa y además destellaba un color azul y ámbar, son características también muy propias de las naves de esta raza. Luego la nave aterrizó ahí en el jardín y dice que un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana. Eso también es importantísimo. No tenía forma humanoide, no era un reptil, no era un gris, no tenía cabeza de animal, cuerpo humano, no. Forma humana, es decir, un ser humano como cualquiera de nosotros. Eso es característico de las razas positivas, las razas naturales de otras humanidades que han contactado este planeta. Entonces dice que a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada, o sea que era un humano, pero percibía que emitía esa especie de luz dorada y tenía orejas más alargadas que las nuestras. Hay algunas de estas razas, como por ejemplo, se conoce que los lirianos, que es una civilización humana, tal cual igual que nosotros, que son un poco más antiguos incluso que los pleiadinos, tienen esa característica de que las orejas son un poco más puntiagudas. Es un rasgo completamente natural, así como por ejemplo aquí en el mismo planeta Tierra hay una raza que tiene los ojos más rasgados. Son pequeños matices, pero la forma humana se mantiene. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que lo que fuese no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser todavía estaba allí. Esto nos comprobó que no era una visión lo que veíamos. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando alrededor de 20 minutos uno frente al otro. Se los veía gesticular como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego el ser se dio la vuelta y caminó hacia la nave y enseguida se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Esa fue la frase que le dijo Juan XXIII justo en el momento en que terminó de hablar con el ser que lo contactó. O sea, le quiso decir que aún aquellos que vienen de fuera del planeta
pertenecen a la misma creación. Era un ser humano, tal cual. Juan XXIII nunca quiso contarle a su asistente lo que hablaron en esa experiencia. Después de que el ser extraterrestre retomó su nave y despegó, el Papa y yo continuamos nuestro paseo como si nada hubiese pasado. Ese fue un evento que realmente ocurrió. Esto es oficial, por así decirlo, dentro de la vida de Juan XXIII. Claro que la iglesia esto lo disfrazó como un evento de santidad, ¿no? Como un ángel que se le apareció. Y bueno, ya ustedes saben cómo la iglesia disfraza todo esto. Pero es un contacto extraterreno, seguramente por pleiadinos o quizás lirianos. Es una posibilidad por el tema de las orejas. Son las humanidades que siempre han estado cerca de la humanidad terrestre contactando en diversos momentos. Los mismos que contactaron, por ejemplo, a Enrique Castillo, a Billy Mayer también por allá en Europa, los mismos que contactaron a los profetas en la antigüedad, los profetas mayores del Antiguo Testamento, Daniel, Ezequiel, Jeremías, los mismos que contactaron a Enoc. En fin, el contacto por parte de estas civilizaciones ha sido permanente. Son seres humanos con una condición evidentemente a nivel tecnológico, a nivel científico y espiritual superior, pero humanos. Sus naves son lumínicas, no son de estas de metal inerte, ¿no? Como se ven las de los grises, tienen estas diferencias y sobre todo siempre que sean estos contactos son para enviar mensajes que tienen relación con la profecía. En el caso de Juan XXIII, él venía recibiendo este tipo de contactos a nivel telepático, por así decirlo. Por eso se decía que tenía el don profético, pero no era algo que él se inventara, ¿no? Voy a imaginarme esta profecía y la escribo para ver si se cumple. No, a él le dictaban esos mensajes como a Parravicini en muchas ocasiones de forma telepática y Parravicini dibujaba y copiaba el mensaje. En el mismo Enrique Castillo lo contactaron telepáticamente y en el caso de Parravicini, Enrique Castillo y ahora Juan XXIII también los contactaron cara a cara. Entonces vemos que todo hace parte de ese mismo plan. Quizás por eso la teoría de que acabaron con su vida podría ser cierta, ¿no? No le convenía a la iglesia el perfil que tenía este papa, ya que no se ajustaba 100% con los lineamientos del orden global desde ese momento impuestos desde la iglesia. Además sabían que Juan XXIII tenía profecías, quizás no querían que las sacara a la luz, pero tal vez él antes de morir entregó estos documentos al señor anciano que ahorita estábamos leyendo, que le habría entregado luego la información al periodista para que éste la publicara. Entonces es probable que la iglesia haya querido evitar que lo que él sabía saliera a la luz, pero al final terminó saliendo. Vamos a hablar entonces de las profecías de Juan XXIII, algunas de las que ya se cumplieron y algunas otras que estarían por cumplirse. Una de las cosas que él anunció desde el año 1935 más o menos fue el surgimiento y la llegada al poder de la Alemania nacionalista, que es lo que luego desembocó en el segundo conflicto mundial. Dice uno de los párrafos: unidos en el orgullo de la victoria y en la trama expansionista, os dividiréis y se desmoronará vuestra sociedad de naciones. La profecía advierte que unidos en el orgullo de la victoria obtenida sobre Alemania en la Primera Guerra Mundial y un deseo expansionista por parte de las naciones occidentales, se producirá la escisión y con ella el fracaso total de la sociedad de naciones, que esto luego dio pie a lo que fue la ONU. Acabó la sociedad de naciones y surgió la ONU. Luego acá habla sobre el señor del bigote, dice que se iniciará una guerra por causa de Danzig y habla del hijo de la bestia. El hijo de la bestia es el señor del bigote, ¿no? El líder de ese nacionalismo. Ha sobrevivido a 3 atentados, no al cuarto. Le sirve para acabar a quienes odia, pero le llega a su fin, encerrado en su cubil, abrazado a la mujer de otro. Sobre su muerte, misterio, que eso ocurrió, ¿no? Con respecto al final de este señor del bigote, pues hubo misterio, si al final huyó a un búnker, acabó con su vida. Bueno, hay varias teorías, pero lo cierto es que terminó falleciendo y con él pues acabó esa idea nacionalista. Porque el usurpador se crucificará solo en la falsa cruz, que seguro es la esvástica, ¿no? Solo entonces habrá paz. Cuando llegó el final de ese nacionalismo, acabó el segundo conflicto bélico y bueno, surgió una paz que fue una paz aparente porque realmente los conflictos en el mundo ni la división se acabó con eso. Desde el año 35 él anunció lo que iba a suceder y cómo iba a terminar. Y luego terminó ocurriendo, ¿no? 10 años después aproximadamente, del 35 al 45, cuando acabó esto. Habló también del juicio de Nuremberg, que esto fue después del segundo conflicto mundial. Fue el primer juicio de guerra en la historia por crímenes, precisamente después del segundo conflicto mundial. Eso fue el juicio de Nuremberg. Habló también del Papa Pío XII, habló de Stalin y el comunismo, de la expansión del comunismo. También habló de la llegada de Juan Pablo II.
La madre, que sería la iglesia, olvida su corazón latino. Más tarde será el padre inesperado, hijo de las aguas y de los campos, y hallará en los escritos del padre muerto el designio de colocar a los pastores y hablar al rebaño. A la madre le costará mantenerse con vida, pero vencerá las tentaciones y el orgullo de la victoria terrena. Luchará contra el padre que, hermano entre hermanos, verá enrojecerse su túnica blanca. Tú que vienes de la niebla serás herido, morirá lejos de los pastores antes de llamarles a su lado. Eso fue lo que habló sobre Juan Pablo II. También la bomba atómica. La gran arma estallará en Oriente produciendo llagas eternas. La infame cicatriz no se borrará jamás en la carne del mundo. Y estalló en Oriente, ¿no? En la cultura oriental, que es Japón. Mas antes de sus palabras de ciencia verdadera, el secreto del arma que destruye las armas, vendrá entonces un tiempo de paz y el nombre de Alberto se inscribirá en la lápida, estallará en Oriente, Hiroshima, produciendo enfermedades incurables. El recuerdo de aquel crimen no se borrará nunca en la memoria colectiva. Cuando ya no se conozca el secreto del átomo, se aplicará en la paz y el nombre de Albert Einstein quedará en el recuerdo de la historia. Por eso menciona acá el nombre de Alberto. Alberto es Albert Einstein. Miren cómo anunció esto, pero tal cual, ¿no? 10 años antes de que ocurriera lo de la bomba allá en Hiroshima y Nagasaki. Habló también del Estado de Israel, que ya sabemos que lo del Estado de Israel fue hasta el año 47, 48 oficialmente, y dijo lo siguiente: Israel, tú que en estos días hayas nueva tierra alrededor de la ciudad de los tejados de oro, hora ya es de lavar la sangre de tus hijos, por fin tiene 6 puntas la estrella. Israel, sufres y luchas como quien te agrede y no sabe compartir tus padecimientos. Sois hermanos, alguien os empuja al combate sin salir de su escondrijo. Aquí se decide el destino del mundo. Habrá flores rojas sobre las tumbas profanadas. Oh Israel, tú que regresas a tu pueblo, la profecía anuncia la constitución del Estado de Israel y la vuelta de los judíos a su tierra. En ese lugar estallará un conflicto que puede decidir el futuro de la humanidad. Algún movimiento antisemita profanó las tumbas de los hebreos. Esa fue la predicción más de 10 años antes y obviamente así se cumplió. Habló del asesinato de Kennedy y del hermano. Caerá el presidente y caerá el hermano, dijo. Entre los dos, el cadáver de la estrella inocente. Hay quien sabe, preguntad a la primera dama negra y al hombre que le llevará al altar en la isla. Serán 3 quienes disparen contra el presidente. Y tal cual así pasó. Esto fue para los años 60 y ya lo había anunciado 30 años antes. Lo del muro de Berlín también lo anunció. Europa está dividida, un pequeño muro, una gran vergüenza. Hallarán a la mujer de Lutero al alba, a pies del muro que divide Berlín. Y para la erección de su monumento será derribado el muro. Europa se unirá con Europa. Habla claramente sobre la caída del muro de Berlín. ¿Y cómo sabía todo esto este señor? Si lo habló con décadas de anticipación. ¿Era divino o quién sabe cómo lo hizo? No, la respuesta es que fue contactado por aquellos que durante toda la historia de la humanidad han dictado la profecía, porque para que haya acertado con esa precisión, incluso habla en símbolos, denuncia varias cosas que evidentemente se cumplieron. Quienes le entregaron la información han tenido que ver el espacio-tiempo de la humanidad, sucesos que marcaron la historia, porque aquí él no profetizó cosas banales, no, estaba anunciando cosas que marcaron la historia de la humanidad desde ese momento y hacia futuro, porque también habló de la muerte de Gandhi. Incluso habló del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Los rollos serán hallados en las Azores y hablarán de antiguas civilizaciones que enseñarán a los hombres cosas antiguas que ellos ignoran. El descubrimiento de esos documentos ha sido importantísimo. Por medio de los rollos, las cosas de la tierra hablarán a los hombres acerca de las cosas del cielo, signos cada vez más numerosos. Estos rollos fueron descubiertos en los años 40, año 45 más o menos, entre el 45 y 47. Y él lo dijo desde el 35 y solo después de su muerte se publicó y probablemente se le haya dado al señor que luego contactó al periodista o se encontró con el periodista y le entregó la información en el anonimato. Algunos dicen que es un fraude porque qué prueba hay de que esos documentos realmente se hayan sido de Juan 23. Bueno, ya ustedes saben lo típico de intentar desvirtuar el mensaje profético, pero lo que sí es cierto es que dentro de la misma biografía de Juan 23, por eso les mencionaba ahorita el dato de los Rosacruces, desde que él integraba estas organizaciones, muchos de sus excompañeros decían que él tenía un don de profecía. Además, lo del contacto extraterreno fue real. Es decir, Juan 23 no era un papa como cualquier otro, tenía unas características diferentes y eso demuestra que el hombre fue contactado por el plan de la luz. Se le entregó una parte del rompecabezas profético
Y ese fue el legado que él dejó a la humanidad cuando en el año 1977, afortunadamente, el periodista publicó esto. Y aquí vemos algunas de las profecías futuras, es decir, lo que aún no ha ocurrido. Y será la paz el día en que una mujer jurará sobre la Biblia renovada. Y se interpreta de que esa mujer que juraría sobre la Biblia sería una presidente de los Estados Unidos, es decir, que llegaría a la Casa Blanca. Pero eso se interpreta porque este texto que está acá no es lo que él dijo, sino lo que se interpreta. En todos los mensajes proféticos o en la mayoría se coloca una interpretación de lo que se puede entender. Pero claro, cuando dice, y será la paz el día en que una mujer jurará sobre la Biblia renovada, no necesariamente se tiene que referir a una presidenta o al típico juramento cuando llegan a la Casa Blanca. Bueno, en cualquier presidencia, sobre todo de países que tengan como religión principal la cristiana, los presidentes juran sobre la Biblia. Pero dice, la Biblia renovada. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que no es la misma Biblia, la Biblia manipulada, mal traducida en muchos casos que tenemos hoy en día. Quizás cuando habla de la Biblia renovada está hablando de otro conocimiento, el verdadero conocimiento espiritual que fue traído a la humanidad. Al final Biblia traduce conjunto de libros, no necesariamente es el documento, ¿no?, que todos conocemos porque se nos viene a la mente, pero es posible que esté hablando de otro tipo de conocimiento, un conocimiento espiritual renovado, un conocimiento espiritual verdadero. Y quizás la mujer que jurará no necesariamente tiene que ser una única persona. Mujer puede hacer referencia a la humanidad. La humanidad. Cuando la humanidad jure y se comprometa sobre el conocimiento espiritual verdadero, entonces ahí llegará la paz que tanto hemos esperado. Es lo que yo interpreto. En otro párrafo dice, y el mundo entero se insubordinará contra el juego de los poderosos, la secreta hermandad de los grandes que tramaba la esclavización de los pueblos. Los escasos jefes honrados se unirán y los culpables serán derrocados. Entonces aquí está hablando más allá de lo que se interpreta, que es lo que está aquí entre paréntesis. Vuelvo y repito, a veces se colocan interpretaciones de lo que dice. Yo aquí lo que entiendo es un despertar humano, ¿no? El mundo entero se insubordinará contra el juego de los poderosos. O sea, un despertar humano, no en una protesta con piedras, palos y violencia en contra del sistema. Yo lo veo más un levantar espiritual. Dice, la secreta hermandad de los grandes que tramaba la esclavización de los pueblos. O sea, en contra de la organización oscura que manipula. Sobre eso se levantará la humanidad. Los escasos jefes honrados se unirán y los culpables serán derrocados. Los jefes honrados, una condición de humanidad diferente que debe unirse bajo ese nuevo despertar para que realmente aquí en este planeta haya una justicia, como dice ahí, sobre los culpables. Esto es el despertar humano, así lo interpreto yo, como lo dicen varias profecías. Y por último aquí menciona algo interesante, 20 siglos más la edad del Salvador. Esto es lo que menciona Juan 23. Y ahora viene la interpretación. Entre las muchas profecías sobre el futuro señala la fecha 2033 como el fin de los tiempos. Claro, se interpreta 20 siglos, es 2000, más la edad del Salvador, 2033. Se puede interpretar esto de forma literal, año 2023 será el fin de los tiempos. Bueno, no sé muy bien yo si ahí Juan 23 se está refiriendo al fin de los tiempos, como esa idea, ¿no?, que todos nos imaginamos, o estaba revelando ahí algún otro código, o quizás sí estaba dando la fecha 2033 como un tiempo crucial, ¿no?, de desenvolvimiento de todos los acontecimientos que él dejó. Es decir, que de aquí al 2023 todo eso de alguna forma podría cumplirse. Bueno, es una probabilidad. Aún faltan algunos años y lo que vemos es que la gran mayoría de la profecía de él se cumplió. Solo faltan algunos pocos símbolos referentes, por ejemplo, a un despertar de la humanidad. Es lo que yo interpreto, porque ya lo de los rollos del Mar Muerto, Imperio Británico, el comunismo, el señor del bigote, bomba atómica, todo eso se cumplió. Faltaría esa última parte de la profecía, que sería un levantar de la humanidad. Ese despertar está garantizado porque es el plan dentro del mensaje profético. Entonces es lo que faltaría y bueno, aquí se coloca quizás una fecha simbólica 2033 como una referencia, ¿no?, de ese tiempo que podría quedar para que al final lo que falta de la profecía de Juan 23 se termine cumpliendo. Pero como lo decía ahorita, es probable que no sea una interpretación literal de que eso quiera decir 2033, sino alguna otra cosa, porque claro, puede llegar el año 2023 y no se cumplió esa última parte. Entonces ahí se va a decir, no, pero es que Juan 23 dijo
que ese era el final. No, eso es lo que se interpreta. Por más que parezca bastante evidente, no siempre los números que se dicen en algunas profecías que parecen fechas, no siempre significan fechas. A veces es otra codificación, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Sí es cierto que es una fecha que está cercana, ¿no?, a lo de la agenda y a todo lo que decíamos ahorita, pero bueno, quizás no tenga nada que ver. Y estas serían las profecías principales de Juan 23, su contacto extraterrestre y algunas de las cosas más importantes de su vida. El único papa que fue contactado por el plan de la luz. El único que dejó esas profecías con un carácter de verdad. El único que fue considerado como un espíritu apto para hacer contacto por parte de las humanidades luz. Quizás algo vieron en él, algo que consideraron que podía servirles para difundir ese mensaje. Y claro, a veces la luz dentro de su plan tiene la característica de encarnar espíritus naturales en altos puestos del poder, para que esos personajes en esos puestos puedan hacer una difusión de algún mensaje con mucha mayor efectividad. Caso de John F. Kennedy, otro espíritu de la luz, presidente de los Estados Unidos. Sergei Nilus, que estaba dentro de las reuniones de los 24 ancianos de Sion y sacó los protocolos. Y en este caso, Juan 23. Y así como ellos, hay otros ejemplos, como el mismo Simón Bolívar, que pertenecía a la masonería, vino por acá a invadir y al final fue contactado y se terminó oponiendo a los planes de esa organización oscura que vino a invadir acá. Ha ocurrido varias veces este proceso donde la luz se ha valido de espíritus que han estado en puestos importantes de la élite para allí dejar el mensaje y la profecía. Y el caso de Juan 23 fue uno de ellos. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes, las profecías y el legado de Juan 23, el Papa Bueno, como se le conocía. Estaré leyéndolos en los comentarios a ver qué opinan de todo esto. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.